Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén bien. Con la clase pasada les había comentado que hoy vamos a ver lo que era el autoestima y el grupo de pares, pero retrocediendo un poquitito en la clase anterior, que habíamos visto lo de la adolescencia, que era la adolescencia, que eran los cambios, que eran las tristezas, las emociones, todo lo que íbamos teniendo. Acá vamos a hablar un poquito de cómo lo vamos a enganchar con el autoestima y la importancia que tiene el autoestima y el grupo de pares con la adolescencia. Arrancamos con el autoestima, ¿qué es? El autoestima es el valor y el respeto que se tiene hacia uno mismo. Es una valoración personal. ¿A qué nos estamos refiriendo? El no permitir que nadie me maltrate, el respetarme. Vamos a dar un ejemplo. No sé, ustedes están en clase y un profesor los trata mal agresivamente. Ustedes, si se valoran, tienen que decir, no, profesor, a mí me gusta que me hablen con respeto como yo le hablo a usted. Mismo puede pasar con algún mayor, en un trabajo, cuando a veces los mismos dueños o directores del trabajo, por ejemplo, de sus papás, puede ser, le faltan el respeto, los maltratan porque no los valoran. Entonces, uno, si se deja que lo maltraten, no se tiene un valor. Uno siempre con respeto tiene que poner los límites, que ustedes tienen valor y a ustedes hay que respetarlos. Entonces vamos a arrancar con el dibujito de acá, que yo les puse valoración personal. ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Es el valor que yo me tengo hacia mí mismo. Acá, en el autoestima, ¿en qué va a depender? Si yo tengo alta autoestima o baja autoestima. El autoestima, es cuando yo realmente me tengo valor, ¿sí? Y cuando yo tengo un valor bajo es cuando voy a dejar que me maltraten. Muchas veces vieron cuando acá muchos se hablan de los femicidios, que dicen no, y la maltrató y le pegó y volvió con su marido, y así muchas veces, hasta que lamentablemente termina en algo trágico. ¿Eso qué pasa? Son personas que tienen baja autoestima. Como no se valoran, la otra persona permite que los maltrate y ellos siempre piensan que tienen la culpa de algo, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo se llama? Inseguridad. Cuando yo soy una persona insegura y alguien a mí, por ejemplo, me maltrata o me dice que yo no sirvo para nada o que soy un inútil, como yo soy inseguro, yo pienso que esa persona está diciendo la verdad, ¿sí? En vez de ver en qué uno puede cambiar o no. Esta inseguridad, como acá estamos viendo, pusimos limitaciones y habilidades. ¿A qué se refiere? A que yo tengo que valorarme las habilidades que tengo. Por ejemplo, vamos a ver qué es una limitación. Por ejemplo, yo puedo ser muy buena jugando al hockey, pero soy malísima jugando al vóley. No significa que no me tenga un valor. ¿Qué es lo que va a significar? De que yo tengo que saber y ponerle todas las pilas a la habilidad que yo tengo, pero yo sé que en algo no soy bueno. Que le puede pasar a un montón de personas. Rara vez uno es excelente en todos los deportes. O mismo en el colegio uno puede ser muy bueno, por ejemplo, para matemática y realmente le cuesta un montón el estudio, como biología, historia. No es que uno es malo para eso. Simplemente que yo tengo habilidades para ciertas materias y voy a tener limitaciones para otras, por ejemplo. ¿Se entiende? Bien, estos van a ser todos los aspectos que vamos a empezar a ver de nuestra personalidad. Vamos al dibujito de al lado. Acá también pusimos el valor y el respeto hacia uno mismo, como veníamos hablando. ¿Qué estamos hablando acá? Acá nosotros vamos a volver a hablar un poquito de la adolescencia, que los adolescentes vamos a empezar a buscar nuestros propios espacios. Por ejemplo, cuando éramos chicos no nos molestaba que nuestra mamá entre en nuestra habitación, por ejemplo, y ahora que empezamos a ser grandes, vamos a empezar a decirle, mamá, por favor, golpeame la puerta, a molestarme que entre y me toque mis cosas, a que me revisen, que me diga ahí, pero tengo que limpiar, pero no me gusta que me empiecen a tocar mis cosas. ¿Por qué? Porque yo ya empiezo a tener mis espacios, mis lugares, entonces siento que me están invadiendo ese espacio propio mío, ¿sí? Y acá, en el circulito que pusimos, acá empezamos a hablar del aprecio, la aceptación, el respeto y la confianza. Eso forma parte de lo que es el autoestima. Es el aprecio que tengo hacia mí mismo, la aceptación que yo me tengo, el respeto, la confianza que yo me estoy teniendo. Bueno, entonces
Esto era lo que nosotros, cuando nosotros nos valoramos y nos respetamos, es cuando nosotros nos tenemos, como dije recién, aprecio hacia mi persona, yo me acepto, me respeto y la confianza que tengo en las cosas que yo hago. A mí las cosas me pueden salir bien o me pueden salir mal, pero eso no significa que soy malo. Simplemente en toda la vida, hasta cuando seamos grandes, es todo error de aprendizaje, pero siempre valorar. Decir, bueno, estudié para una materia, pero realmente me fue mal, bueno, la próxima yo sé que voy a tener que estudiar más, ¿sí? Pero no es que yo no sirvo para eso, sino que tengo que ponerme un poquitito más las pilas, pero siempre teniendo la confianza que me va a ir bien. Bueno, vamos a los dibujitos, seguimos con lo de abajo. Por eso acá, fíjense en que yo les puse el papel fundamental en la adolescencia, que dice cambios. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cuando vimos el otro día lo de la adolescencia? Que hablamos, que acá lo fundamental es que empezamos a tener un montón de cambios. Cambios en el cuerpo, cambios en las, como les puse acá, en los estados de ánimo. Acá nuestra imagen está en transformación, que significa que mi cuerpo va a empezar a cambiar, tanto en las nenas como en los varones, y yo voy a empezar a construir mi identidad, ¿sí? Entonces, tanto en la imagen, en la transformación, como en los estados de ánimo, eran cambios que empiezan a venir cuando yo entro en la adolescencia. Por eso es fundamental lo que sería el autoestima, porque imagínense que si yo tengo baja autoestima, más el cambio de la adolescencia que tengo, estoy bajo de ánimo y no me empiezo a gustar con el cuerpo que yo estoy cambiando, imagínense la tristeza. Por eso, ¿se acuerdan cuando al principio hablamos de la adolescencia? Yo decía que adolecer viene de sufrir. ¿Por qué? Porque es una mezcla de sensaciones, una mezcla de estados de ánimo que uno empieza a tener. Hay personas que no, hay personas que pueden pasar su adolescencia como si nada, ¿sí? Como una época más de su vida, nada más que obviamente uno empieza a cambiar el cuerpo, que es lo lógico, empieza a estar más alto, más flaco, más gordo, más delgadito, me pueden salir granos por un tiempo, no me salen granos, cambio la voz, pero no sienten otro tipo de cambios de ánimo, y hay gente que sí. Bien, entonces acá fíjense que hay uno que dice construcción de mi identidad y lo enganchamos con lo próximo que veníamos a hablar, que era el grupo de pares. ¿Por qué? El grupo de pares, vamos a bajar un poquito, acá yo les puse que son amigos de edades parecidas o edades iguales. ¿Por qué me estoy refiriendo a esto? Porque yo puedo decir, sí, yo tengo un hermano que tiene 20 años y tiene un amigo que cada vez que viene charlamos y también es mi amigo porque es recopado. No. Él es el amigo de tu hermano y vos te podés llevar con él y te podés reír. Pero él no forma parte de tu amigo y tu grupo de pares. ¿Por qué? Porque él, si vos tenés, vamos a suponer 12 años y el amigo de tu hermano tiene 20 años, obviamente él ya pasó toda esta etapa. Entonces vos le podés preguntar como para pedirle que te aconseje o contarle cómo te sentís. Pero él en ciertas cosas no te va a entender o él te puede contar algo que vos no lo vas a entender porque vos todavía no lo pasaste. Por eso no son grupo de pares. Por eso, una cosa es las personas más grandes que uno se puede llevar bien, le podés pedir consejos, podés charlar con ellos. Y otra cosa diferente es el grupo de pares que son amigos de tus edades o edades muy parecidas, que más o menos pueden estar pasando por la misma época de los cambios de la adolescencia. ¿Se acuerdan que hablamos que era entre más o menos los 11 y los 14? Que todos van a pasar dentro de esa etapa. Bueno, vamos a empezar a hablar acá cuáles son las características de los grupos de pares. Acá, como les puse, fíjense que yo puse en el grupo de pares, o sea, nuestro grupo de amigos, nosotros nos vamos a empezar a sentirnos más contenidos, vamos a buscar su independencia. ¿A qué nos estamos refiriendo? De que todos estamos en la misma, ya nos estamos alejando un poco de mamá y papá, pero no es que no queremos más a mamá y a papá. Nos empezamos a alejar porque nosotros, con estos cambios, a veces nos siente que ellos no los entienden, o mis amigos son más copados y como mis amigos están pasando por lo mismo, vamos a charlar. Fíjense que yo el otro día les mandé una actividad que hablaba sobre las 3 situaciones que varios me preguntaron. Una de las situaciones era, no sé, mi papá es re pesado, otro decía, no, mi papá es recopado, otro, a mí me da vergüenza que me vengan a buscar a la escuela, otro decía, no, a mí me encanta. Entonces, son las diferentes situaciones que empiezan a pasar todos con todos estos cambios que están teniendo. No significa que todos pasemos por los mismos cambios, pero la mayoría se empiezan a entender. Uno dice, yo fui a tu casa y tu mamá es recopada, la mía es amarga. Pero no, el tema es de que no es lo mismo que ser el hijo o que ser el amigo del hijo. Entonces, para uno mi mamá es recopada y para el otro no. Bueno, entonces a eso nos estamos refiriendo. Empezamos a tener una identidad del grupo, que la identidad del grupo van a ver que vamos a empezar a hablar un poquito más abajo a qué nos estamos refiriendo.
Porque los grupos tienen una identidad. Nosotros nos empezamos a identificar con nuestros amigos, ¿por qué? Porque siempre algo en común tienen. Fíjense, vamos a suponer, ustedes están en la escuela y en la escuela, en el aula son todos compañeros, pero a la vez hay subgrupitos que son realmente amigos. ¿Qué significa? Que se ven fuera de la escuela, que van a las casas, se quedan a dormir, van a tomar helados, comparten deportes, ¿sí? Entonces, ese grupo de amigos con los que yo me voy a empezar a identificar. Y los grupos de amigos comparten códigos y símbolos para entenderse. A veces es la vestimenta, a veces las formas de hablar. ¿Nunca les pasó que ustedes van a la casa y dicen algo? Por ejemplo, los adolescentes están mucho con el arre y tu mamá te dice, ¿de dónde aprendiste eso? Son códigos y formas de hablar que vos tenés con tu grupo, que a veces ustedes nos tienen que explicar a los grandes porque nosotros no entendemos porque no es nuestro vocabulario de nuestra época. A veces los grupos musicales, yo tengo un grupo musical y veo que mi amigo empezó a escuchar la música y me encanta ese tipo, no sé, yo escuchaba música electrónica y mi amigo empezó a escuchar reggaetón y me empezó a gustar. Entonces no es que me estoy copiando de mi amigo, nada más de que como yo estoy en un grupo voy a empezar a ver y a aprender cosas que quizás que yo no las sabía y entonces me empiezo a tener el código del grupo mío. Por eso acá yo les puse que el grupo de pares es el ámbito afectivo y de contención, porque yo voy a pasar una edad que yo, o la mayoría, va a sentir que su grupo de amigos lo entiende mal que el papá y la mamá, ¿sí? Por eso estamos grupo de amigos de contención. Yo voy a preferir estar más tiempo con mis amigas que estar en mi casa quizás sentada con mi mamá, pero porque son épocas que uno va pasando. Bien. Lo que recién estuvimos hablando del grupo de independencia, la identidad de grupos, la forma de compartir códigos, eso que está hablando, una identidad común que se va a diferenciar de otros grupos. Todos los grupos tienen su identidad común. Algo, el código y los símbolos que comparte con su grupo va a ser diferente de otro. Por eso a veces hay roces. Es como diciendo, uy, yo con ese grupo la verdad de que no nos bancamos. ¿Por qué? Porque hay algún código que a mí no me gusta. Entonces empiezan como la diferencia entre los grupos. Y por último, vamos a hablar que esto es fundamental y muchas veces lo que pasa, dentro de lo que es la adolescencia y en el autoestima, vamos a empezar a hablar de dos temas fundamentales, que es la despersonalización y la personalidad indefinida. La despersonalización, acá yo les puse que es internalizar gestos y actitudes ajenas. ¿Qué me estoy refiriendo con esto? Que yo voy a empezar a usar gestos como de otras personas o actitudes. Yo soy de una forma y yo empiezo a copiarme a otra forma de otra persona. Pero no es que me gusta. Yo tengo un objetivo porque estoy haciendo esto. Que ese objetivo es como... Yo siento, yo no tengo personalidad. Entonces, como yo no tengo personalidad, yo quiero que las personas me empiecen a aceptar. Entonces, ¿qué hago? Me empiezo a copiar de la otra persona para que me empiecen a aceptar en el grupo. O que la gente me empiece a aceptar más. Empiezo a buscar, por ejemplo, quizás ustedes son muy callados en el grupo y tienen en el curso alguien que es el payasito, que es el que todo el mundo lo aplaude, es de las personas que todos se ríen, o es cuando, por ejemplo, en la escuela buscamos quién es el que va como a llevar todo el grupo, lo eligen siempre él y nunca me lo eligen ahí, ¿sí? Pero ¿por qué pasa esto? Porque nosotros no tenemos personalidad. Entonces empezamos a despreciar nuestro cuerpo, tenemos un rechazo a nuestro cuerpo, tenemos desconfianza, sentimos que todo lo que hacemos está mal. Entonces empezamos a hacer sombras de otra persona más valorada. Por ejemplo, yo tengo un chico que es recopado, entonces yo me empiezo a acercar y empiezo a hacer todo lo que él dice. Si por ejemplo a mí me gustan los autos y él empieza a decir, no, a mí me encantan las motos, yo delante de los demás voy a decir que me encantan también a mí las motos y no los autos, aunque realmente no lo sienta así. Pero es porque yo estoy buscando tener una personalidad para que los demás me empiecen a aceptar. ¿Se entiende? Pero no es que a mí me dejaron de gustar los autos, me siguen gustando, quizás la moto no me interesa, pero yo lo voy a empezar a decir porque como él es como el ídolo en el aula o en el grupo de amigos, yo voy a empezar para que me empiecen a aceptar y tener algún tema en común para hablar. Bueno, entonces empezamos acá, como les dije, a hacer la sombra de las otras personas que son más valoradas. ¿Qué pasa? Nosotros buscamos identificarnos con esa persona. Es como que a mí me gustaría ser como esa persona, pero como yo no tengo personalidad y tengo una autoestima tan bajo, no puedo serlo. Entonces, ¿qué hago? Me copio de la otra persona a ver si logro
empezar a tener más autoestima. Entonces acá yo les puse que buscamos identificarnos con personas exitosas, como le venía diciendo. Pero esto tiene una contra. Fíjense en lo que yo les puse acá. Nosotros lo buscamos para ser más valorados, pero va a empezar a suceder lo contrario. Nosotros ante los demás, como los demás se van a dar cuenta que yo me estoy copiando de esa persona, vamos a empezar a demostrar ante los demás una débil personalidad que no va a desvalorizar ante los demás. ¿Qué es? Los demás van a empezar a decir, se está copiando de él, hace todo lo que hace él, y a las personas eso no le gusta. Entonces nosotros tenemos que hacer algún trabajito para tener más autoestima y buscar nuestra personalidad y no copiarnos. Y por último tenemos acá la personalidad indefinida, que es cuando que está relacionado, obviamente, con la despersonalización. Las dos cosas están relacionadas. ¿Qué es? Cuando yo cambio mis gustos, acuérdense lo que les conté, lo de la moto y el auto, empezamos a cambiar nuestra forma de ser, cambiamos hasta nuestras amistades. Quizás cuando estamos solas soy re amigo de Pedro, vamos a suponer, pero cuando viene otro grupo de amigos, yo a Pedro no le doy bolilla. Le doy bolilla a este grupo como que al otro a mí no me interesa. Entonces estoy cambiando, pero para ser aceptado. Por eso acá pusimos según las circunstancias. ¿Cuáles son las causas de esta actitud nuestra? La inseguridad. Que yo soy inseguro. Entonces, ¿qué pasa? Tengo miedo a ser rechazado por el grupo, a no ser reconocido, a que yo sea el punto de risa. ¿Qué significa? Que sea el punto que todo el mundo me cargue. El objetivo, ¿cuál va a ser? Es ganar la confianza de los demás. De lo cual no termina siendo, porque fíjense en lo que pusimos acá. Hablando de que la gente se da cuenta y yo voy a empezar a tener una débil personalidad. Entonces, tanto la personalidad definida como la despersonalización es muy, muy visto cuando entramos a la adolescencia y en el tema de nuestra autoestima. Así que hay que prestar mucha atención. Siempre recuerden, nosotros tenemos que ser nosotros mismos. El que realmente nos quiera, nos va a aceptar. Yo no tengo que cambiar para ser. Fíjense en cuántas veces un chico muy jovencito empieza a fumar. ¿Por qué? Porque como todo su grupo fuma, él tiene que fumar para pertenecer al grupo. Y es todo lo contrario. Si a mí esos chicos son buenos y me quieren, me tienen que decir, no fumes porque soy chico. ¿Se entiende? Entonces, le tenemos que prestar mucha atención. Nunca cambiar nuestra personalidad, no cambiar. A ver, lo que tenemos que cambiar es cuando hay una mala actitud, cuando somos agresivos, tenemos mala forma de decir las cosas, pero eso es un trabajito que hay que hacer. Pero no cambiar nuestros gustos o cambiar nuestras amistades, o cambiar cuando yo tengo una amistad con alguien que es muy bueno y le empiezo a no dar bolilla para estar con otro. ¿Sí? Bueno, en la próxima clase, este videito fue un poquito más largo porque enganchamos la autoestima. Y en la próxima clase vamos a seguir hablando de otros temas y vamos a seguir un poquito enganchando autoestima y personalidad. En el trabajito que les di, en esta clase 4, van a ver que las preguntas son más que nada de autoestima. No son tanto del grupo de pares, por eso acá les hice como un cuadro mucho más completo para que el grupo de pares, cuando tengamos que hacer algún tipo de trabajo, lo vamos a sacar acá. Así que fíjense si se lo pueden copiar o le hacen captura y se lo pasan a la carpeta, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima clase y acuérdense, siempre uno tiene que ser uno mismo. No tengo que copiarme de la otra persona y las personas que me aceptan son las personas realmente con las que puedo compartir. Si yo tengo que cambiar mis gustos o cambiar mi forma de pensar para estar con un grupo, no está bueno. Bueno, besito, nos vemos la próxima. Chau, chau.